un vídeo dedicado a la incubación que estábamos realizando de huevos de gallina. Y digo estábamos realizando porque ya se han finalizado los 21 días de incubación y ya tenemos los resultados. En este primer vídeo queremos mostrarte una ovoscopia que hicimos cuando íbamos a mitad de la incubación. Hemos escogido poco más de una docena de huevos para ver cómo se iba desarrollando la incubación y también para comprobar la fertilidad de los huevos, por una sencilla razón, porque llevamos un tiempo de muchísimo frío, de mucha lluvia, en fin, no el ambiente ideal para que los huevos sean lo más fértiles posible. ¿Por qué? Pues porque los animales con tanto frío están más parados y por supuesto porque con tanta lluvia si no recogemos los huevos rápidamente, pues evidentemente se mojarán, unido al frío, bajas temperaturas. Hemos tenido temperatura, esta semana pasada, no, la anterior, de hasta menos 2 grados centígrados y sobre cero, cuando imagino este familiar estaba recogiendo los huevos durante esa semana para meterlos en la incubadora. Por lo pronto, vamos a compartir con vosotros estas ovoscopias y ya más adelante os cuento cómo fue el resultado de la incubación. Y pasamos a mirar la primera ovoscopia, a este primer huevo, donde hay que buscar esa parte más clara, porque ya con 10 días de incubación, pues el huevo tiene una parte que se ve bastante oscura, ¿no? Aquí en esta parte y en este huevo, veis, se ve claramente cómo se mueve el embrión. Y si en este primer huevo se veía claro, fijaros en este segundo, buscando la parte más clara ya se veían esas venas bastante anchas, pero es que este embrión no se quedaba quieto ni un solo segundo. Todo el tiempo que lo estuvimos enfocando, ya veis vosotros mismos cómo se movía en el interior del huevo. Ya después en otros, pues la verdad es que hasta llevando 10 días, cuesta trabajo en ver si la formación se ha parado o no, porque con 10 días lo que queda claro es que ahí se ve si el huevo ya de sobra es fértil o no. La duda es si podemos apreciar movimiento o no, dependiendo, girando el huevo de una zona a otra. En estos dos últimos, la verdad, se veía que había cierto grado de formación, pero ante la duda, pues decidimos continuar con ellos dentro de la incubadora. De todas maneras teníamos espacio y la cáscara se veía bien, pues decidimos arriesgarnos. Así seguimos mirando otros huevos. Fijaros en este, está por la parte oscura y solo se aprecia la cámara de aire. Ahí pudimos ver un poquito de movimiento. Lo que ocurre es que después en las grabaciones cuesta más trabajo verlo, porque no es lo mismo, creedme, verlo aquí en directo haciéndola que después lo que sale reflejado en la cámara. También es cierto que quizás porque no tengamos unas cámaras excesivamente buenas, me refiero a las cámaras de nuestros teléfonos. En este sí se podía apreciar bastante el movimiento en el interior, el embrión que se iba para la parte más alejada, pero que se veía rápidamente en cuanto se pegaba a la parte que nosotros estábamos enfocando. No en todo se veía claramente, esa es la verdad, pero como en todas estas ovoscopias que estábamos haciendo se veía una parte mucho más oscura y otra más clara, pues decidimos dejarlos incubando todos los que seleccionamos para hacer estas ovoscopias, porque ante la duda, mejor es continuar con la incubación. Seguimos cogiendo varios huevos más para tener un buen porcentaje de huevos de los que había dentro de la incubadora, y la verdad es que a medida que fuimos haciendo la ovoscopia salimos bastante contentos porque había una buena formación en la mayoría de los huevos que habíamos cogido. Lo sacamos de 4 en 4 o 5 para que no se enfriaran demasiado mientras esperaban su turno los otros, ¿no? Porque eso no es que le vaya a pasar nada al embrión, para nada,
pero sí pierde movilidad, se quedan más quietos por la bajada de temperatura y claro, nos perjudica a la hora de intentar visualizarla. Y teniendo que apostar por los que estaban menos claros, no sé por qué, pero yo tenía el presentimiento de que sí se estaba formando correctamente el pollito en el interior. En otros como en este, fijaros, bueno, aquí es que no hay ninguna duda, fijaros qué imagen, cómo se ve el embrión por dentro, de un extremo al otro, con mucha vida, con mucha fuerza y evidentemente mucho más claro que en estos últimos que habíamos mirado. Y creedme si os digo que los vídeos duraban bastante más, mientras que íbamos girando el huevo para ver esa imagen óptima para poder mostrarosla. Algunos tuvimos que estar ahí un ratillo buscando ese punto donde se pudiera ver ese movimiento que buscábamos en el huevo. Estaba solo y tened en cuenta que esto lo estaba haciendo con 2 teléfonos móviles. Uno en modo linterna como ovoscopio y el otro evidentemente grabando con un montón de historias, ¿no? Desenfoques, planos que no se veían muy bien, en fin, ya digo, un montón de historias para seleccionar estas imágenes que nos sirven para compartirla con vosotros en el vídeo de hoy. Pues ya habéis visto que las ovoscopias no pintan mal del todo, pintan muy bien, diría yo, y eso nos hace albergar esperanzas de obtener buenos resultados. De todas maneras, como siempre digo, quiero que lo tengáis muy presente, que es muy buena señal que las ovoscopias hayan mostrado lo que habéis visto. Muy buena señal. Pero que no por ello quiere decir que tengamos ya asegurado un 100% de efectividad. ¿Por qué? Porque lo mismo hasta este día 10 los embriones se han podido desarrollar no en las mejores condiciones que después en esa segunda etapa, pues puede que esos problemas que hayan ido arrastrando se vean ya a la hora de nacer y puede que no nazcan, ¿no? Son pequeños problemas que aumentados en el tiempo con la sucesión de días de incubación, pues hagan que pueda salir mal al final, ¿no? ¿Que no es mala señal? No. ¿Pero que no las tenemos todavía al 100% con nosotros? Pues sí. Hemos tenido problemas con la humedad relativa. Hemos tenido que ir tomando decisiones a medida que hemos ido avanzando porque nos ha cambiado muchísimo la humedad relativa de un día para otro. Hemos tenido en el exterior una humedad relativa en torno al 80%, estamos en otro lugar, en otra casa, hemos cambiado la incubadora de sitio de como la teníamos donde vivíamos anteriormente y todo esto pues está haciendo de que nosotros, no es que seamos nuevos, pero sí nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias. Y todo esto viviendo en el mismo pueblo, en Marchena. Unos resultados bastante buenos porque teníamos en torno a unas 5 docenas y con todos esos problemas que te cuento hemos tenido alrededor de 40 pollitos en condiciones, bien nacidos, sanos y fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a que hemos estado muy pendientes de esta incubación hemos podido conseguir estos para nosotros buenos resultados de incubación. Os vamos a compartir algunas imágenes y ahora seguimos hablando contigo. En otras ocasiones lo hemos hecho, pero ya digo que de tiempo andábamos fatal. El ver un huevo como este, ponerlo delante de una cámara con su buena temperatura y grabar el nacimiento completo. El transporte de los pollitos a su lugar de destino hay que hacerlo rápido o con buena temperatura porque aquí ahora mismo en el momento de la grabación del vídeo hacía mucho pero que mucho frío. En esta incubación hemos visto pollitos blancos, pollitos negros, pollitos pintados, pollitos de cuello pelado. La verdad es que un poquito de todo en esta incubación. Ya se veía también en los huevos.
Todos estos vídeos, todas estas incubaciones que grabamos, la verdad es que nos dan mucha vidilla en nuestro canal de YouTube y también en redes sociales, porque nos permite generar mucho, pero que mucho contenido. El problema, el inconveniente, pues como siempre, el tiempo. Este pollito de cuello pelado y clarito, pues evidentemente recién sacado de la incubadora y apartado de los hermanos con los que han ido naciendo, pues hace que extrañe cualquier sitio, ¿no? Hasta que no los pongamos todos en condiciones juntitos en la criadora, donde van a comenzar ese periodo de iniciación, pues ahí es donde cuando van reconociendo el terreno se van tranquilizando. Quieras que no, sacarlo de la incubadora, que hasta el momento es lo único que han visto, y ponerlos en esa cajita, pues evidentemente hace que estén un poco asustados. Y como veis, cuando te levantas y sigues viendo cómo van naciendo pollitos, pues evidentemente la alegría ahí queda, ¿no? Y eso que repito, la primera tanda de pollitos ya se la habían llevado, que era muchísimo mayor que esta. Por eso todos los pollitos no tienen el mismo tiempo para nacer. Hay un margen ahí, un espacio de tiempo de unas 12 horas, se puede decir, donde todavía existe posibilidad de que nazca alguno más. ¿Veis? Aquí otro pollito negro y blanco, de otro color diferente, y evidentemente si podemos, porque no está en nuestras manos, a ver si nos pasamos por donde están y les damos un repaso con la cámara de vídeo para compartirlo con vosotros, ¿no? Aún así y todo, hay que estar muy pendientes a otros huevos que van con un poco más de retraso y evidentemente darle la posibilidad de que nazcan. Por eso cuando os digo que si tenéis una incubadora automática, aún así todo estéis muy pendientes, hay compañeros que dicen precisamente que se hacen incubadoras automáticas para no estar tan pendientes de las incubaciones. Y personalmente pienso que es un error. Simplemente con mirarlos, aunque sea por la mañana al salir o por la noche al estar en casa, con eso nos podemos ahorrar muchos problemas. Porque el hecho de tener una incubadora automática no quiere decir que nos podamos olvidar de todo. Aunque no hayamos podido grabar todos los pollitos, repito, os he mostrado aquí una fiel representación de los colorines que han salido de esta incubación de aproximadamente 5 docenas de huevos de gallina. ¿Qué duda cabe de que si nos hubiera pillado bien por cuestión de trabajo, con tiempo de sobra para haber grabado bastantes imágenes, pues nos hubiera quedado un vídeo mucho más bonito estéticamente? Pero la conclusión, que hemos estado atentos y hemos conseguido buenos resultados. Si hubiéramos metido los huevos en la incubadora y poco más, para que os deis cuenta de la importancia de lo que podemos hacer nosotros, aparte de lo que pueda hacer la incubadora, pues de tener unos malos resultados a tener otros totalmente diferentes. Y también, por supuesto, de esta incubadora, que donde la teníamos antes nos daba buenos resultados sin más, aquí hay que currárselo, hay que volver a conocer el sitio, ver cómo se comportan los parámetros y actuar en consecuencia. Pues hemos tenido esta incubación de huevos de gallina y ha sido el vídeo en el día de hoy.